En este vídeo voy a hacer un análisis de la última hora del mercado de las criptomonedas, tratando qué está pasando con Bitcoin hoy y la última hora de las noticias referentes a tipos de interés en Estados Unidos. Bueno, durante el vídeo vamos a tratar diferentes aspectos referentes a la última hora de lo que está ocurriendo. Haremos un análisis también de la última hora de Bitcoin, el cual a simple vista y la primera vela de 4 horas post noticias ha reaccionado de forma positiva. Pero antes de empezar con todo esto, me gustaría simplemente recordaros lo siguiente, y es que estoy grabando con menor calidad de imagen y de sonido simplemente porque estoy en Tenerife, voy a estar un mes en Tenerife y vamos a aprovechar para hacer un pequeño podcast, unas pequeñas charlas, mentorías individuales uno a uno conmigo para únicamente 10 personas. Quedan las dos últimas personas para cumplir el cupo y nada, en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo, si quieres venir a una villa conmigo, con parte de mi equipo, si quieres conocer a 9 personas más que también hacen trading en mayor o menor escala que tú, si quieres hablar conmigo de forma privada, en grupo, etcétera, etcétera, simplemente rellena el formulario que encontrarás abajo en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo y pues bueno, el equipo se pondrá en contacto contigo en el caso de que seas seleccionado. Bueno, habiendo comentado esto, para quien viva en una cueva, hemos visto hoy una nueva decisión de tipos de interés en Estados Unidos. Veníamos de una tasa de 4,25, 4,50 y por segunda ocasión consecutiva se han mantenido planos, es decir, se han mantenido en 4,25, 4,50 puntos básicos los tipos de interés en Estados Unidos. Si venimos por aquí, pues podemos ver que pues después de estar con los tipos de interés planos durante todo el año 2020 y todo el año 2021, por motivos evidentes, luego empezaron a subirse para controlar la situación inflacionaria, se mantuvieron firmes en el momento en el cual se empezó a ver que la tasa de desempleo empezaba a subir y en la medida en la cual hemos visto que la situación inflacionaria iba llegando a esa tasa del 2%, que para quien no lo sepa es el objetivo en Estados Unidos, mantenerla en el 2%, pues lo que ha ocurrido es que los tipos de interés han ido bajándose y reduciéndose para no perjudicar en exceso la situación económica del propio país y ahora, como digo, por segunda vez consecutiva, los tipos de interés se han mantenido planos, es decir, en 4,25, 4,50 puntos básicos. Antes de pasar a tratar un poco en más detalle, quería pues simplemente hacer un par o tres de comentarios en referencia a lo que ha dicho Jerome Powell en su rueda de prensa. Lo importante de este tipo de situaciones no es el dato, que también, en términos generales, el dato es el que se espera, es decir, se hacen valoraciones bastante profundas, por así decirlo, para saber cuál va a ser el dato. Lo importante es el comunicado, que ahora iremos a tratar un par de puntos referentes al comunicado, y lo importante también es la rueda de prensa. En cuanto a la rueda de prensa, Jerome Powell ha comentado que no quieren apresurarse para ir ajustando más su política, como comentaba actualmente, y ahora pues como he dicho, iremos a ver cómo ha reaccionado el mercado a todo esto, ¿eh? Pero como he comentado, hemos estado viendo reducciones de tipos de interés. Hemos pasado de 5,50 a 4,50, hemos visto un 1% completo y no quieren apresurarse a seguir ajustando esa situación política, esa situación económica. Comenta Jerome Powell que la política está bien posicionada para lidiar con cualquier riesgo y con cualquier incertidumbre a los cuales se puedan enfrentar. Así que están cómodos y se encuentran bastante bien con esta tesitura, con 4,25, 4,50. Han indicado que están viendo que la economía se dirige hacia una inflación del 2%. Actualmente la situación inflacionaria es del 2,9%, no es la menor, hemos llegado a estar a 2,41%, pero es verdad que los últimos datos de inflación en Estados Unidos han sido alcistas, han sido ascendentes, y esto ha hecho pues que la inflación pase del 2,40% al 2,90%. Y finalmente, ha dicho más cosas, pero a modo de resumen, simplemente quería hacer 3 o 4 comentarios. Ha dicho que quiere ver más avances en materia de inflación. Comenta que la situación está ahí, está yendo por buen camino, pero simplemente tiene que ver más datos, los siguientes datos, comenta. Me ha parecido interesante el hecho de obviar bastante la situación del desempleo.
no ha tratado ni ha comentado de forma tan directa el desempleo como sí lo ha hecho con la inflación. Sabéis que pues la situación en Estados Unidos es difícil, bueno, en términos generales es difícil, ¿por qué? Pues porque tú lo que haces es subir los tipos de interés para intentar reducir la inflación, ya que la inflación es algo muy negativo en una economía y puede derivar en una recesión, y una recesión trae pobreza. Pero claro, al subir los tipos de interés para bajar la inflación, lo que haces es castigar la economía y lo que haces es incrementar el desempleo. Y el hecho de subir el desempleo también provoca una recesión y como regla de tres, pues provoca pobreza, ¿no? Entonces, bueno, el punto es encontrar el equilibrio entre una situación en los tipos de interés que sea lo suficientemente alta como para bajar la inflación, pero lo suficientemente baja como para no castigar la situación del empleo, porque si no, evitarás una recesión inflacionaria, pero te la acabarás llevando por la situación del desempleo, ¿no? Entonces, me ha parecido, pues, no extraño, pero curioso como mínimo, el hecho de que hiciera tanto inciso en la parte de la inflación y dejara tanto de lado el desempleo. Bueno, una vez habiendo visto el dato, una vez habiendo escuchado a Jerome Powell, podemos ver un poco qué es lo que se espera de cara a los próximos datos, ¿no? Fijaros que lo que ha quedado es lo siguiente. Ha calado bastante ese mensaje en el cual Jerome Powell quiere ver más datos, se encuentran cómodos con esta situación, etcétera, etcétera. Y ya para marzo, el 19 de marzo, va a ser la siguiente decisión de tipos de interés. Se espera que se mantengan en esa tasa de 4,25 a 4,50. Incluso para mayo, el 7 de mayo va a ser la siguiente decisión, el 56% de la gente espera que se mantenga. Y ya para junio sí que se espera que se bajen 25 puntos básicos los tipos de interés respecto al punto actual. Las decisiones de tipos de interés no ocurren de forma mensual, como si ocurre la inflación, el desempleo y tantos otros datos, sino que ocurren 8 veces al año, con lo cual no es cada mes, sino que son 8 meses durante todo el año. La realidad es que ahora mismo la situación es tan clara y tan apabullante simplemente por un motivo, y es que todo ha ocurrido hace minutos. O sea, esto es la ultimísima hora de lo que está ocurriendo, pero los tipos de interés suelen dirigirse mucho en base a datos, sensaciones, comentarios, ruedas de prensa y demás. Durante las próximas semanas vamos a tener bastantes ruedas de prensa, conoceremos más datos de desempleo, conoceremos más datos de inflación, conoceremos más datos en términos generales y os puedo asegurar que esta cifra del 77,60% de inversores, traders y especuladores del mercado que consideran que los tipos de interés para marzo de este año 2025 van a mantenerse quietos 4,25-4,50, variará seguro. Antes de pasar directamente al análisis de la última hora de Bitcoin y en general del mercado, quiero hacer un pequeño comentario en referencia a esto. Esto simplemente se trata de la rueda de prensa o de, mejor dicho, del acta del FOMC que se lanza en el mismo momento en el cual pues sale el dato de los tipos de interés y me gustaría destacar este párrafo de aquí ya que comentan claramente que el comité está totalmente comprometido en seguir reduciendo el número de activos que contiene o que alberga por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, también conocido como, vamos a venir por aquí, lo vamos a poner en gráfico semanal, y ahora ya pasamos a por el análisis de la última hora, como el balance sheet de la Fed. Para quien no lo sepa, no voy a entrar a definir qué es esto y cuál es la importancia de todo esto, pero lo que ocurrió en el último mercado alcista es que justamente en el momento en el cual la Reserva Federal dejó de reducir ese balance y empezó a incrementarlo, es decir, a comprar activos de todo tipo, fue el momento preciso en el cual se empezó a ver cambios importantes en el mercado. Bitcoin en ese momento ya había subido bastante, desde los mínimos, vamos a ir por aquí, hasta los máximos, había subido un 339%, había formado una pequeña corrección, pero ¿por qué fue tan importante este momento? Bueno, este momento fue tan importante porque si ponemos, por ejemplo, la dominancia encima de este gráfico, nos damos cuenta que justamente cuando se empezó a formar este giro, este cambio en la política monetaria,
Es decir, para controlar la situación económica de un país no es solo subir o bajar los tipos de interés. El hecho de comprar activos también da una falsa sensación de interés o de fuerza, y el hecho de no comprarlos, pues lo opuesto, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar a definir esto porque no quiero enrollarme. Justamente este punto en el cual se empezaron a incrementar esos balances o esas actas de la Reserva Federal de Estados Unidos, vimos que fue el momento en el cual la dominancia de Bitcoin giró. Y ya no formó solo un pequeño movimiento correctivo para seguir subiendo, como ocurrió aquí, o como ocurrió aquí, o como incluso ocurrió aquí, sino que se trató de un claro cambio de estructura, claro cambio de tendencia para hacer máximos decrecientes, mínimos decrecientes y dar paso a un mercado alcista, pues no sin precedentes, porque sí que se puede comparar a otros mercados alcistas, pero tremendamente fuerte. De hecho, si además ponemos encima de la mesa el gráfico de Ethereum, Bitcoin, nos daremos cuenta de lo siguiente. Este fue el preciso instante en el cual Ethereum Bitcoin tocó fondo después del último gran rally bajista de Ethereum Bitcoin, después de romper por enésima vez los mínimos anteriores, para a partir de entonces empezar a subir y empezar a formar máximos y mínimos crecientes. Es decir, a partir de aquí, ¿qué es lo que empezó a ocurrir en el mercado de criptomonedas? Que cuando Bitcoin subía, subía menos que las altcoins. Y cuando Bitcoin caía, caía más que las altcoins. Es decir, las altcoins empezaron a comportarse mejor que Bitcoin, independientemente de si el mercado subía o de si el mercado caía. Y esto fue lo que llevó al cambio de tendencia definitivo en el contexto del mercado de las criptomonedas para, de una vez por todas, empezar a ver un bull run gigantesco que desde ese preciso instante formó una subida de 551% y desde los mínimos alcanzados por lo que ocurrió en el año 2020 formó una subida, nos podemos ir por aquí, del 1500%. Pues bien, esto es lo que quería destacar de este último punto, de estas actas. Las actas han indicado claramente que la Reserva Federal de Estados Unidos va a seguir quitándose de encima activos, es decir, no va a estar comprando activos de momento. Y ya hemos comentado decenas, no, centenares de veces que este es el punto de inflexión clave que podemos ver en el mercado de criptomonedas. ¿Para qué? Pues para ver que de una vez por todas lo que ocurre es que independientemente de que este balance pueda incrementar, lo que ocurre es que la dominancia deja de subir, que como vemos está subiendo, ahora iremos a ella, y empieza a caer, e Ethereum Bitcoin empieza a darse la vuelta, formando o siendo un poco el cabecilla de todas las demás altcoins que también empezarían a performar mucho mejor que Bitcoin. Pero bueno, ¿cómo está afectando todo esto al mercado? Pues ya que estábamos hablando de la dominancia, vamos a hablar de dominancia. ¿Qué es lo que está haciendo la dominancia de Bitcoin? Subir. Está subiendo 0,22% arriba. Una nueva jornada alcista de la dominancia que lleva ya 1, 2, 3, es la cuarta jornada alcista, y que mientras Bitcoin durante todos estos días ha estado bastante plano, no nos vamos a engañar, se ha encontrado bastante plano porque ahora mismo Bitcoin se encuentra exactamente en el mismo precio que hace 2 semanas enteras. Ahora mismo la dominancia se encuentra al mismo precio que hace 41 días, mes y medio. Es decir, hemos visto que mientras Bitcoin se mantenía bastante horizontal, la dominancia ha seguido subiendo. Y esto ha ocurrido dentro de un escenario horizontal de Bitcoin, pero dentro de un escenario bajista, ¿qué es lo que ha estado haciendo la dominancia? Subir. ¿Y qué es lo que ha estado haciendo dentro de un escenario alcista para Bitcoin? La dominancia también, subir. Es decir, vemos que nuevamente la dominancia, ya no solo hoy, ayer, antes de ayer, sino en términos generales, sigue con la misma senda de antes de que Bitcoin llegara a los precios a los que ha estado llegando recientemente. Antes de ver los 108.000 que rompieron los máximos históricos de los 107, que rompió el 103, que rompió el 99, que rompió el 92 y que fue rompiendo consecutivamente hasta romper el 72, que fue un poco lo que nos atascó durante meses. Pues mientras Bitcoin ha estado haciendo todo esto, que parecía otro punto, otro rollo, la dominancia ha seguido haciendo literalmente lo mismo que aquí, que aquí, que aquí, que aquí, y que aquí.
Bien, ¿cómo ha afectado esta situación a Bitcoin? ¿Cómo ha afectado esta situación a la última hora de Bitcoin? Pues bueno, estamos viendo que Bitcoin durante estas últimas horas, literal, últimos minutos, está formando un movimiento alcista. El día de hoy, ahora mismo, está 1,90% arriba. Hemos estado bastante atascados. Estuvimos comentando los días atrás que este movimiento en forma de impulso no era un movimiento de giro para dejar de caer, sino que era un pullback para seguir dentro de esa estructura bajista. Comentamos la desaceleración, comentamos el giro, comentamos que del mismo modo que ocurrió en otras fases, del mismo modo que ocurrió en otros momentos, como por ejemplo en gráfico diario lo vemos aquí, en este preciso instante de aquí, cuando formó una high test y el precio no cayó ipso facto, sino que terminó cayendo a los días. Comentamos que aquí podía ocurrir literalmente lo mismo, no por nada, no por arte de magia, sino porque la estructura horizontal era la misma y la falta de fuerza dentro de este intento de ruptura era la misma. Con lo cual no solo entra en juego la disposición de falsa ruptura del rango, nos vamos para abajo, sino que entra en juego también el doble techo que arrastra el gráfico semanal, porque el gráfico semanal ha hecho una high test después de un doble techo. Aquí podemos ver el giro en gráfico semanal. Y también arrastra la tesitura de movimiento horizontal, falto de fuerza, falta de dirección y falto de consenso en lo que está ocurriendo con Bitcoin. Si puede ser que esta última hora referente a tipos de interés, inflación y demás le dé la vuelta a la situación, pues bueno, estas son cosas que no podemos controlar, evidentemente. No puedo predecir si una noticia de última hora va a afectar de alguna forma al mercado. Lo que está claro es que técnicamente hablando, la realidad es que no podemos esperar nada más de Bitcoin que esto de aquí, si queremos ceñirnos a estructuras técnicas con sentido y que contextualmente hablando pues no hemos visto ningún cambio ni ninguna situación económica distinta a lo que ocurrió la última vez que se mantuvieron los tipos de interés o la penúltima vez. Así que nada, simplemente eso. Recuerda que abajo en el primer comentario fijado tendrás este enlace para venir a una villa, no voy a decir mucho, pero gigante en Tenerife y hacer una charla, conocerme a mí, conocer a parte de mi equipo, a otros traders, etcétera, etcétera, de forma obvio totalmente gratuita. Simplemente es para filtrar un poco, quedan las dos últimas plazas. Si estás interesado, perfecto, nos conoceremos. Y si no, pues perfecto también, lo podrás ver por YouTube. Voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.